insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Piensa esto, mi hermano. Tal y como somos, nos amó. Así es. Tal y como somos. Piensa esto. Tal y como somos, nos amó. No esperó a que seamos buenos o perfectos o dignos. Tal y como somos, nos amó. Te conoce tal como eres. Te conoce los más profundos pensamientos, tus más perversas cosas que hay en tu cabeza, tu orgullo, tu vanidad, tu soberbia, tu temor, tu falta de amor por ti mismo. ¿Qué más puedo decir? Todo, lo bueno y lo malo, y así te ama. Cuando lo entiendes. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Así es. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Por eso es que cantamos. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.
Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ay, mi hermano, esto es madurez. Exactamente, esto es madurez. La madurez no es mucho conocimiento. La madurez tampoco es edad. La madurez es cuando entiendes el amor de Dios y cuando sabes que si tienes a Dios lo tienes todo. Y estás tranquilo con Dios, estás tranquilo contigo mismo, o sea, no te odias por tus fallas porque sabes que Dios te ama y puedes amar entonces a los demás. Hoy vamos a hablar acerca de esto porque fíjate, bienvenidos primeros, los saludo. Los abrazo virtualmente y saludo a los que están conectados. A Eunice. Muchísimas bendiciones para todos. Jesucristo es suficiente. A Angie Trujillo está por ahí. Leti Uribe. Yo creo que no tarda en conectarse algunos más porque falta Lisette Mercado. Ahí está. Buen día. Buenos días, Liz. Andrés, no lo veo, saluda Andrés, tú siempre estás, mi hermanita Elizabeth, no está, ¿dónde están? ¿Dónde están los que decían aleluya? Nesquita Paredes, no la veo. Aquí anda, pero no la veo conectada. Estamos leyendo Corintios. Ayer compartíamos con ustedes de dónde venían los corintios, los habitantes de ahí, de Corinto, de dónde provenían y lo que esto implicaba. Andrés ya llegó, mira. Y esto implicaba muchos conflictos interpersonales, muchos conflictos. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 3, vamos a comenzar con esto, dice: yo, hermanos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Porque había inmadurez en la iglesia. Y Pablo trata de compartir con ellos esta enseñanza que los lleve a la madurez, porque eso es lo que se trata. Porque no queremos tener en la iglesia un cunero, imagínate un cunero donde estamos atendiendo y ministrando un cunero de 100 niños o de 500 niños o bebés, donde no nos damos abasto para atender a tanto bebé. Lo que queremos es que crezcan para que colaboren y para que vivan en esa madurez espiritual. Y el apóstol Pablo, esta carta la primera carta y la segunda carta, parece que había una tercera carta que se perdió, porque tenían mucha necesidad estos hombres y mujeres de crecimiento espiritual. Y sabes, es lo que queremos en la iglesia: crecimiento espiritual, madurez. Y esto no implica tanto conocimiento o tanto tiempo, años del evangelio, sino implica nutrirnos con la palabra de Dios para crecer y para dejar las cosas de niño y para comenzar a caminar en las cosas de adulto, espiritualmente hablando. Y el capítulo 4 es como una especie de introducción donde el apóstol Pablo habla cómo llegó ahí y cuál es su interés. Dice: no llegué con sabiduría, no llegué haciendo alarde de mi conocimiento, llegué ahí con mucho temor y mucho temblor, porque venía él de Atenas. Quizás él en Atenas tuvo un conflicto o no sé qué pasó emocionalmente con Pablo cuando pasó por Atenas, pero lo hizo reflexionar mucho y entonces llega como
pensando la sabiduría humana está vacía, está hueca. Lo importante es el mensaje de la cruz. Eso es lo básico, eso es lo más importante. Y llegó a Corinto hablando del mensaje de la cruz. Lo importante es que sean salvos. Y dice que empezó a compartir el mensaje de la cruz bajo una premisa. Y esto va a ser bien importante. Es ahí donde va a surgir toda esa vida abundante. ¿Quién conoce el espíritu del hombre? Sino el mismo hombre. ¿Quién conoce lo que tú piensas, lo que piensa una mujer? Este ejemplo está bueno, creo yo. Yo no sé qué piensa una mujer porque yo no soy mujer, nunca he sido mujer y no voy a ser mujer. No sé cómo piensa una mujer. Nos cuesta mucho trabajo, ya ves, hay muchos chistes, hay muchos memes y hay muchas cosas de la diferencia entre hombres y mujeres, porque el hombre no tiene la menor idea de cómo piensa una mujer. Así como una mujer no tiene idea, bueno, sí tiene idea, pero no sabe cómo piensa un hombre. Y el hombre se sorprende de cómo piensa una mujer, o cuando nos damos cuenta de cómo piensa una mujer, porque dices, pues está totalmente fuera de la realidad, así piensa uno. Y la mujer piensa lo mismo, porque ¿quién sabe cómo piensa una mujer si no solamente una mujer? ¿Quién sabe cómo piensa un hombre? Solamente un hombre. ¿Quién sabe cómo piensa Dios? Solamente Dios. Porque no sabes lo que hay en su mente, no sabes lo que hay en él, no conoces su interior. Pero, versículo 16, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que tenemos la capacidad de pensar como piensa Dios porque tenemos la mente de Cristo. Esto significa que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la capacidad de subir al cielo y ver las cosas desde la perspectiva de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Esto está sorprendente. Entonces, el apóstol Pablo comienza con esta premisa: tú tienes la capacidad. Tú tienes la capacidad. O sea, no estás condenado a pensar carnalmente, no estás condenado a vivir en los pensamientos humanos y en el estilo de vida humano, carnal. Es lo que llama el apóstol Pablo carnal, porque habla del cuerpo, habla de la materia contra el espíritu, vivir en las cosas espirituales y vivir en las cosas carnales. Tienes la capacidad, tienes la habilidad. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, porque tenemos la mente de Cristo, porque tenemos la capacidad de poder pensar por encima. Si volvemos a nuestro ejemplo del avión, podemos estar en las alturas. Es lo que dice también Habacuc capítulo 3, que tú me haces andar en las alturas. Porque yo puedo tener una forma de ver la vida y una perspectiva de la vida, una forma de enfocar los problemas, una forma de poder filtrar lo que nos pasa a través de la mente de Cristo, porque tengo la mente de Cristo. Por eso quise cantar esta canción, Jesucristo basta, porque yo entiendo el amor de Dios, entiendo los proyectos de Dios, entiendo los propósitos de Dios. Y el apóstol Pablo dice, y yo quiero que ustedes vayan a otro nivel, vayan a otro estilo de vida, vayan a otra forma de pensar, vayan a otra forma de proyectarse ante el mundo. ¿Cómo? Viendo como Cristo ve. Hablando, escuché la camioneta hermosa
que se abrió. No, la vecina. Bueno, que no había cerrado mi camioneta. Porque ahí es donde nosotros llegamos a la madurez. Cuando vemos la vida de una forma diferente. Cuando vemos las cosas como Dios las ve. Cuando entendemos la vida como Dios la entiende. Entonces, una de las características, nos vamos al capítulo 3, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Una de las características es cómo nos relacionamos. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Ahí está la madurez. Si nosotros entendemos, vamos a tomarnos un poquito de café para que nuestra garganta se refresque. Bendiciones. Mientras saludamos a Lidia. Saludamos a Lidia, fuerte, hermosa. A Jessica Rosales. Gracias. A Elita, a Pati Centena, a Leti Rodríguez. ¿Sí sabes quién es? Es una de las hermanitas que va a la iglesia. Leti, sí, lo ubico. Y a los otros ya los habíamos saludado. Ok, saludos a todos. La forma como nos relacionamos con los demás, la forma como interactuamos con el resto de la humanidad, es una de las maneras como se manifiesta la madurez de una persona. Si lo notamos en lo natural, como un bebé empieza a aprender a comunicarse, pasa de balbuceos a decir agua, pasa de balbuceos a decir mamá, a decir bibi, a decir leche, a decir más. ¿Y cómo comienza la madurez del bebé? ¿Y cómo pasa de ser bebé a ser niño? Cuando empieza a interactuar con los demás. ¿Cómo voy a saber que el bebé, pues, no se recuerdan cuando han tenido bebés pequeños, llora y no sabes por qué llora? Pues básicamente dices llora porque se hizo pipí, o llora porque le duele algo, o llora porque quiere comer. A veces le duele algo y tú le quieres dar de comer. A veces está hecho del baño y quieres darle de comer. Y a veces lo quieres solucionar todo con un bibi. Pero tiene más necesidades. Pero ¿cómo lo vas a saber si no sabe hablar? ¿Cómo yo voy a saber lo que necesita mi esposa si no me lo dice? Dice que sí sabe. Está enojada conmigo porque su camioneta se ponchó y no la llevé a parchar, pero ya la voy a llevar al ratito. ¿Cómo van a saber los demás tus necesidades o lo que quieres si no te sabes comunicar, si no lo expresas, si no lo hablas? Esa es la forma como comienza a manifestarse la madurez, cuando aprendemos a comunicarnos sin enojarnos, sin pelear, sin renegar, sin maldecir, cuando aprendemos a comunicarnos. Y el apóstol Pablo comienza, porque todavía son débiles, dice el versículo 5. Todavía son débiles o todavía son carnales, mientras haya entre ustedes envidias y discordias, que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Porque recuerda que ayer hablamos que no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Había celos y envidias, había pleitos, había disensiones. Y es una señal de inmadurez. Vemos en niños pequeños cómo pelean con su hermanito, no se prestan los juguetes, no quieren hacer esto, hacen berrinche, se tiran al piso. Y ahora, pues, imagínate, mi esposa se le ponchó su camioneta y ahorita que se tire al piso porque está ponchada la camioneta. Pues no es necesario, solamente es que me diga
que me lleve su camioneta a parchar. Es la forma como se arreglan los problemas. Sin pleitos, sin discusiones, sin tanto drama. Solamente aprender a comunicarnos. Cuando nosotros comenzamos a pensar según la mente de Cristo, nosotros vamos a entender toda la vida desde una perspectiva diferente. Y vamos a dejar de lado los celos, porque nosotros entendemos lo que pasa con las demás personas. Vamos a dejar de lado las discusiones, porque nosotros sabemos cómo arreglar y cómo negociar y cómo llegar a un consenso. Porque vamos a procurar no solamente mi bienestar, sino también el bienestar de los demás. Porque eso es lo que lleva a la madurez. Eso es lo que lleva a la madurez, donde no quiero vivir bien a costa de que tú estés mal. Donde quiero que estemos bien los dos. Quiero que estemos bien todos. Entonces empezamos nosotros a convivir con los hermanos de la iglesia, con la familia, con los vecinos, con la gente que nos rodea. Empezamos a comunicarnos de una forma asertiva, de una forma correcta. Empezamos a pedir las cosas de una manera sabia. Empezamos a buscar que todos estemos bien, no causarle daño a los demás, sino tratar de que todos estemos bien. Los papás es lo que procuramos, con que la familia esté bien, que mi esposa esté bien, que yo esté bien, que mis hijos estén bien. El papá procura que todos estén bien. Y por eso hacemos cosas los papás en sacrificio, tanto papás como mamás hacen cosas en sacrificio. ¿Por qué? Porque quieren que estén bien. Eso se llama madurez. Ahí es donde se manifiesta la madurez. La inmadurez se manifiesta cuando todo lo vemos con competencia, todo lo vemos con envidia, todo lo vemos porque a él sí y porque a mí no. Porque va a descansar mi hermano y yo voy a trabajar. ¿Por qué me piden a mí que lave los trastes y a él no se lo pide? ¿Por qué si yo los lavé ayer, por qué otra vez yo los voy a lavar? ¿Por qué me dejan a mí el cuarto más pequeño o el pedazo de pizza más pequeño? Es decir, la inmadurez se manifiesta cuando nosotros solamente estamos pensando en nosotros y todo lo volvemos envidia, todo lo volvemos celos, todo lo volvemos problema. Cuando tú alzas tus ojos y ves a lo que te rodea, eso se llama madurez. Si vemos en la parábola del ¿Hijo pródigo? No, del hijo pródigo no. Bueno, el hijo tenía envidia. Bueno, el hijo tenía envidia. No, pero esa no es la que quería compartir. Si vemos la parábola del buen samaritano, los que pasaban de largo, tanto el sacerdote como el levita, no veían, aunque sí veían al caído, no veían su necesidad. No veían, solamente veían a sí mismos. Veían, voy tarde, veían, me contamino, veían, no tengo tiempo, veían, lo siento mucho, primero yo. No veían. Lo que vemos en el buen samaritano es que alzó sus ojos y él vio la necesidad de esta persona. Él vio la necesidad. ¿Sabes que no eres la única persona que sufre? No eres la única persona que tiene problemas. No eres la única persona que está en conflictos. ¿Sabes que hay personas peor que tú, que están en una condición más triste y más deplorable y más caótica? Y cuando alzas tus ojos y ves al otro que está peor que tú, dices, caramba, déjame ayudarle. Porque está mal, tiene problemas, porque de veras se va a morir, porque de veras le va a pasar esto. O sea, no soy la única persona que sufre. Y cuando me doy cuenta y comienzo a procurar el bien, el bienestar
de los demás, es cuando yo soy bendecido, porque dando es como recibimos. Y a eso se le llama, mi hermano, madurez. Cuando pensamos que nuestros problemas son los más grandes, nuestra necesidad es la prioridad. Cuando nosotros no podemos ver lo que sucede en la otra persona y solamente nos enfocamos en nosotros mismos, ahí es donde Pablo nos llama carnales, o nos llama niños, o nos llama inmaduros. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ver lo que sucede a los demás. Cuando solamente me preocupo por mí mismo, ese egoísmo es la muestra de inmadurez. Fíjense, a fin de cuentas, estoy leyendo el versículo 5. A fin de cuentas, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. Es decir, Pablo se sitúa en su verdadera situación, condición, posición, donde él está. No puede haber envidia en mí, dice el apóstol Pablo. Esto es madurez. No puedo tener envidia porque somos parte del mismo equipo. Porque hice el trabajo que me tocaba. Yo sembré porque él fue el que llevó el evangelio. Luego llegó Apolo y siguió enseñando. Y qué bueno, dice el apóstol Pablo, qué bueno que llegó Apolo y siguió sembrando, y siguió enseñando, siguió compartiendo, qué bueno. Porque yo hice una parte, pero Apolo hizo otra. Pero al final de cuentas el crecimiento lo da el Señor. Cuando nosotros empezamos a vivir en envidia, donde queremos ser los más, queremos ser los mejores, queremos ser los que brillan, queremos que nos den el reconocimiento de nuestra labor y que nos aplaudan y digan, qué bueno, hermano, eres el mejor. Somos simplemente servidores de Cristo. No soy mejor porque tengo más gente que aquel otro pastor. No soy mejor porque tengo mejor equipo que otra iglesia. Todos estamos haciendo nuestra obra y nuestra labor de la mejor manera. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se extienda. Entonces, cuando quitamos nosotros la envidia, los celos, el egoísmo y todas esas carnalidades de nuestra vida, es señal de que estamos madurando y señal de que estamos creciendo y tendremos una vida mucho más tranquila y mucho más agradable. Y fíjense bien lo que dice. De manera, versículo 7, que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Dios es todo, nosotros somos nada. Bajo esta premisa caminamos, bajo esta premisa vivimos, bajo esta premisa ministramos, ayudamos, para no creernos más de lo que somos, sino tener un espíritu de servicio, de querer bendecir a los demás, de querer dar a los demás. No solamente se trata de que yo viva bien, se trata de que todos estemos bien. Y dice aquí, fíjense, los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Esto sí lo tiene consciente el apóstol Pablo.
Ahorita les voy a explicar por qué. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Yo fui el maestro albañil, el cual, en otra versión dice, fui el perito arquitecto. Acá lo rebajó muy gacho esa versión, pero bueno, así dice. Yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos y otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe de tener cuidado de cómo construye. O sea, al final de cuentas sí hay una responsabilidad en todos nosotros, de cómo vivimos, de cómo construimos, de cómo hacemos, de cómo nos comportamos. Y sí, dice el apóstol Pablo, debemos de tener esa conciencia y esa responsabilidad de hacer las cosas bien, lo que hagamos. Porque Dios va a juzgar cómo servimos, cómo predico, cómo ministramos, cómo aconsejamos, cómo nos comportamos. Dios va a juzgarnos. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. O sea, para que no te levantes, no pongas tu ego como el fundamento de lo que se está haciendo, para que no pongas a nadie más, para que cuides bien qué compartas, qué haces, para que en base a qué estás trabajando y estás haciendo. Esto es madurez, mi hermano, este entendimiento de que no quiero ser el protagonista, no quiero ser el que todo mundo lo ve y le aplauden, donde queremos crecer todos, queremos avanzar todos, queremos ir adelante todos, no quiero que nadie se quede atrás. Este es el sentir. O sea, estoy preocupado por mis problemas. Quiero que me ayuden, que me ministren, que me aconsejen, que oren por mí. Porque ay, cómo sufro. Pero mira hacia atrás. Quizás alguien se está quedando atrás. Quizás alguien se está rezagando. Entonces, cuando levantas la mirada y miras, dices, ay, aquel se está quedando atrás, voy por él. Lo voy a bendecir, lo voy a ministrar, lo voy a apoyar. Y vamos entonces todos juntos como hermanitos. Esa es madurez. Cuando ya no estoy preocupado solamente por mí mismo, sino estoy pensando en cómo están los demás también y queremos ir todos juntos. Que representan obras sólidas y duraderas y verdaderas. Eso, ¿no? Por eso dice el texto que lo del oro y de la plata. Sí, a eso vamos. Ándale, ya se nos acabó el tiempo. Por eso dice que Dios va a probar la obra para que lo que hagamos, lo hagamos bien. Y lo hagamos con esta convicción de que lo hagamos para el Señor. Porque dice que Dios va a probar al final de cuentas lo que hicimos, porque a lo mejor construí una iglesia muy grande y tengo 100,000 millones de seguidores, pero pues era pura paja, porque realmente no los ayudé a crecer, no los ayudé a seguir adelante. Ay, que nadie se engañe, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante para así llegar a ser verdaderamente sabio. Vamos adelante, mis hermanos. Vamos juntitos como hermanitos. Vamos creciendo, vamos avanzando, todos juntitos. Que nadie se nos quede rezagado, que nadie se quede atrás. Orando unos por otros, ayudando unos a otros, tratando de que nadie se quede atrás. Y que de esta manera vayamos creciendo hacia la madurez. Pues vamos a terminar con esto, porque ahora sí les robé 4 minutos, pero les diría que se los voy a reponer, pero no se los voy a reponer. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8. Amén. Bendiciones, les mando un abrazo. Conexión lenta. Espérenme poquito. Y ahora sí. Bye.